nació en Génova, en el departamento del Quindío. No vamos a decir, bueno, digamos el año 1948. Es economista y magíster en administración de la Universidad del Valle, entre otras decenas de cursos en diferentes entidades académicas de Colombia, Brasil, México, Alemania, Israel. Es nuestro invitado en la mañana de hoy aquí en Viva las Noticias, facilitador del acuerdo final de paz en el gobierno Juan Manuel Santos y guerrilla de las FARC. Doctor Henry Acosta Patiño, muy buenos días. Buenos días, Aldemar, ¿cómo amanece? Es un placer tenerlo en esta mañana aquí para hablar con usted de todo este proceso de paz que tiene amigos, que tiene enemigos y que muchas personas tienen todavía dudas en torno a este proceso de paz. Pero para claridad de nuestra amable audiencia, ¿por qué Henry Acosta Patiño se convierte en el facilitador del acuerdo de paz? Bueno, además es una historia larga que por cierto está en un libro que escribí, ya va a completar un año, que llama Nombre Clave. Hombre, Aldemar, mi experiencia en la ejecución de proyectos internacionales, yo fui funcionario de la FAO, de la OIT en el África, en América Latina, en Europa. Mi experiencia en eso me hizo que me contrataran como asesor del Fondo de Solidaridad del Valle, era el año 99, algo así, 98. Y me dijeron, ayúdenos a buscar recursos para replicar un proyecto parecido a uno que hay de la OIM en Barragana de Alto, que se llamaba Retención de Desplazados, es decir, un proyecto que le da a los campesinos unos proyectos de generación de ingresos, agricultura, pecuaria, de tal manera que ellos no se desplacen a las ciudades por razones económicas, muchas veces no solamente por razones militares o políticas o familiares, sino por razones económicas. Entonces me fui a conocer el proyecto para replicarlo y subí por Santa Lucía, y llegando en la primera calle de Santa Lucía me salió un grupo armado uniformado y todo eso, y me dijeron, señor, usted no es de por aquí, ese carro tampoco, camínele con el camarada, síganos. Y pues no fue un secuestro ni nada, no sigan, muy decentes, y entonces ellos subieron un carro y yo seguí detrás. Y llegaron a la Hacienda San Luis, habitada y todo, y ahí me dijeron, siéntese por favor en esta sala. Y salió un hombre, al momentico, 2 minutos, era un hombre de pantalón de drill, de caqui, una camiseta blanca. Me dijo, señor, disculpe, pero pues, usted entenderá, usted no es de por aquí, queremos ver quién es. Entonces yo llevaba en mi cartera una hoja de vida que mi esposa siempre me decía que la mantuviera y se la entregué. Él la miró y le llamó la atención que yo hubiera sido funcionario de Naciones Unidas. Y le dije, ¿usted no me dijo quién era usted? Le dije, no, y yo sé quién es usted. Le dije, usted es Jorge Torres Victoria Pablo Caratumbo, muy amigo que yo no lo sabes, Alfonso Cano. Y usted se casó con una psicóloga de la Universidad Nacional que se llama María Isabel Mazo. Y dije, ¿usted por qué sabe tanto de mí? Le dije, pues porque yo estudié en la Nacional, Bogotá, vivía en la residencia universitaria de Gorgona y comía en la cafetería central. Usted no estudió allá, pero usted iba mucho allá a reunirse con los mamertos, usted era de la Juventud Comunista. Entonces, ahí empecé la amistad con Pablo. Ese día eran las 9:30 de la mañana, 11 de la noche, seguíamos hablando de historia, de política, de paz no, de historia, política, de toda historia de la Nueva Granada, pues, él es como muy especialista en historia de la Nueva Granada y historia de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí se inició y me dijo siga viniendo, y luego llega el año 2002, paré el secuestro de los diputados, y ahí cayó el hijo de un gran amigo mío, Carlos Barragán, que en el momento era senador de la República. Llamo a Carlos y le digo, hablamos el mismo día del secuestro por la tarde. Y le digo, hombre, yo tengo allá un conocido, Catatumbo, camine, yo lo llevo, yo no soy intermediario, pues yo lo llevo, usted conversa a ver qué resulta. Pero la única manera de ir es que nos autorice presidencia, llame a Luis Carlos Restrepo. Yo no era amigo de Luis Carlos Restrepo, lo llama, Luis Carlos Restrepo se mueve muy eficientemente, viene a Cali, y en la casa de Carlos Barragán, por ahí, por el sur de Cali, hablamos, y le cuento a Luis Carlos Restrepo esto y esto, el asunto con Catatumbo.
y él le digo, doctor Luis Carlos, lo único que yo necesito es una autorización escrita del presidente de la República, pues para efectos de una posible judicialización, porque era un delito, ya no, pero era un delito hablar con la insurgencia. Entonces, entonces él llama al presidente y le dice, y yo digo, pásemelo, doctor Luis Carlos, me lo pasa, le digo, presidente Acosta, usted y yo nos conocimos en el año 89, 90, cuando usted era senador del Poder Popular, del Partido Liberal, con Ernesto Samper Pizarro, usted me lo presentó el presidente Samper, no, en esa época el senador Samper, que yo era en Poder Popular. Y le dije, usted fue el ponente de la ley 79 del cooperativismo, en ese momento yo estaba en el cooperativismo, Financiacop, Senco y todo eso. Entonces, él se acordó, dijo, Henry querido, él siempre me trata así. Entonces ahí me dijo, sí, páseme al doctor Luis Carlos, el doctor iba a hacerme la autorización, y ahí empecé. Después llevé a Carlos Barragán a hablar con Catatumbo 2 veces. Eso se frustró por una fatal circunstancia, pero autorizaron la salida de 3 de los diputados, de Hoyos, de Giraldo y de Barragán. Pero pues eso se frustró fatalmente. Y ahí empecé, ahí que eso no se logró, pero quedé conectado con Luis Carlos Restrepo y con el presidente Uribe, iniciamos toda la etapa del posible acuerdo humanitario, y ahí luego cuando terminó Uribe, los 2 periodos, pues le mandé una carta al presidente Santos, presidente electo, más no posicionado, julio 12 del 2010, y él me llama cuando ya se posesiona, y hablamos el 6 de septiembre, 29 días después de él haberse posicionado, me siento con el presidente Santos y le propongo, le digo, presidente, hágalo así, 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 me pone atención, y le mando un mensaje conmigo a Alfonso Cano y a Pablo Caratumbo, pues digamos a las FARC a través de ellos dos. Y entonces yo lo redacto, él no me lo dicta, sino que dígales esto y esto y esto, eran mensajes verbales, había, como sigue habiendo, credibilidad y confianza. Así resumidamente Aldemar empezó todo, es muy largo, pero estoy así acotando. A ver, lo primero que a usted le sucede en la zona alta de Santa Lucía no es un secuestro, pero allí comenzó una amistad con Pablo Catatumbo. ¿Eso allí no comenzó de pronto el famoso síndrome de Estocolmo, aunque no fue un secuestro? No, no fue un secuestro, no. Yo soy de Génova, Aldemar, y yo ver gente armada era normal. Yo nací en la vereda La Primavera, camino de Génova a Roncesvalles, y ahí estudié escuela rural y todo. Y ver guerrilla, no 40, ver 100, 200 de la gente de Chispas era normal. Pues no uniformados, ¿no? Y tampoco con los fusiles modernos de estos, pero pues escopeta, revólveres, tampoco eran pistolas. Era muy normal. Mi papá me llevaba a la finca y ahí era normal encontrar gente mucha armada. Entonces yo no me asusté. Ellos no me trataron mal, me dijeron camine, hable con el camarada. Y yo me senté con un hombre de civil, tampoco me senté con un militar, entonces nos pusimos a hablar. No, nos entendimos, yo leo mucho historia y política y economía. Pablo nunca leyó economía, yo le decía, vos sos marxista, tenés que leer economía porque Marx es economista, no político. Qué bien. Doctor Henry Acosta, quienes conocemos su historia, lo conocimos siendo dirigente cooperativo, central de cooperativas agrarias del Valle del Cauca, donde impulsó este desarrollo en muchos talleres rurales integrados en el departamento, luego funcionario en el departamento. Pero esa vinculación, donde usted ya aparece como un facilitador por más de 15 años, trabajando para un logro en ese diálogo entre gobierno y guerrilla de las FARC, ¿cree usted hoy que eso que trabajó durante 15 años, ese acuerdo de La Habana, sí está dando los frutos, sí está dando los resultados hoy? Hombre, Aldemar, el 26 de agosto del año pasado, el 24 se firmó el primer acuerdo, pues, desde que se firmó el de... Estaba yo en La Habana, allá en la casa de alguno de ellos, de las FARC. Creo que era donde vivían Iván Márquez y Pablo y Rodrigo Granda, y bueno, ahí vivían en una casa, vivían varios. Y ahí estaba Timo León. Yo me entiendo muy bien con Timo León, además somos paisanos, él es de la Tebaida Quindío. Entonces,
yo lo vi cabizbajo, él es un hombre muy risueño, muy alegre. Le dije, Timoleón, ¿qué te pasa? Dijo, Henry, tanto luchar por firmar este acuerdo final, y ya lo firmamos, y ahora estoy muy preocupado. Vos nos metiste en esto, ahora te va a tocar luchar por la implementación. Dije, muy bueno, entonces ahora yo voy a tener la culpa, pues. Entonces dije, no, Timo, a ustedes toca, ustedes son una fuerza todavía beligerante, han firmado, pero todavía no se han desarmado. A ustedes les toca, pues con ustedes firmaron con el gobierno y buscar que se implemente esto. Dijo, sí, pero vos nos ayudas. Le dije, claro que yo ayudo, pero pues yo soy un civil que no tengo otro poder que conversar con el presidente nomás. Yo, si eso se puede considerar alguna facilidad. Entonces, le decía a Timoleón, y aquí es como la respuesta a lo que me acabas de preguntarle, Timoleón, lo fácil ya pasó. Firmar el acuerdo final, pues no es que haya sido fácil, pero lo difícil viene aquí para adelante, la implementación. Y yo, sí, señor, eso va a ser muy berraco. Entonces, bueno, ahí empezamos, después se firma en noviembre 24, en el Teatro Colón, y comenzamos esta brega, todas estas cosas que han pasado con las zonas veredales, lo de amnistía e indulto que no arranca, la justicia transicional que va a volver a presentarse la ley el 20 de julio en el Congreso. Todo eso, es decir, lo que yo creo, Aldemar, es que esto sí va a terminar bien, pero que lo que la gente, uno porque me mantiene metido en esto, sabe, 56 conflictos internos armados en el mundo, Aldemar, se han firmado, y nunca se han firmado antes de 4 años de diálogos, y siempre han pasado entre 5 y 8 años después de firmado y todo eso para que el proceso se consolide. Aparecen fuerzas disidentes de unos y otros. Es decir, aquí aparecen fuerzas disidentes de las FARC, van a aparecer, y fuerzas disidentes de las fuerzas militares que hacen cosas contra el proceso, y civiles y todo. Eso no es de aquí, eso es normal en todas partes. Es decir, yo comparo esto, Aldemar, y siempre cuando hablo con el presidente, con Azual, lo comparo como con los matrimonios. Usted se casa, ese es el acuerdo final, digamos, es el momento, el matrimonio, se casa. Y comienzan el día a día, comienza era que yo no sabía que vos dormías de tal manera, es que yo no sabía que a vos te gustaba la comida, yo no sabía que vos te levantabas a las 4 de la mañana, yo no sabía que vos tal cosa. Es decir, comienzan los ajustes a esa relación que se inicia en ese día del matrimonio. Eso es lo que está pasando, y muchas veces esos ajustes no se logran y la pareja se divorcia. Doctor Henry, yo tengo un audio que está en Google, cualquiera lo puede bajar, donde Manuel Marulanda Vélez dice, con las armas o el pueblo llegaremos al poder. Ya hacen dejación de las armas. ¿Será las FARC un partido político importante en Colombia que puede llegar al poder? Yo no sé si será un partido político importante, pero será un partido político. El 20 de agosto harán el Congreso, y ese día, que es el día que yo digo que dejan de ser guerrilleros. Yo oigo incluso al presidente diciendo que ayer dejaban de ser, otros dicen que el próximo 27 en Mesetas, por cierto que va a estar allá, el día que es el último día, pues digamos que se consolida la dejación de armas. Yo digo que no, que todavía siguen siendo guerrilleros sin armas, pero ellos serán realmente civiles el día que se organice el Congreso, que es el 20 de agosto, y ese 20 de agosto por la noche, el 21 de agosto, ahí sí son civiles, ahí ya son nuevos partidos, lo que sea. Ahora, que lleguen al poder, pues hombre, Aldemar, yo le voy a contar, el junio 16 del 2006, a las 11:30 de la noche me reuní con el presidente Uribe en ese momento, aquí en Cali, aquí en el Hotel Intercontinental Luis Carlos Restrepo y Julieta, mi esposa. Y fue una reunión larguísima, de las 11:30 de la noche a las 2:15 de la mañana del día siguiente, obviamente. Y yo le traje un mensaje al presidente Uribe. Le dije, presidente, le mandan a decir
2 puntos, abro comillas, me van a decir pues las FARC, 2 puntos, abro comillas, que no están por la toma del poder ni porque este sea un país socialista, están porque este sea un país capitalista, tipo países con economía de bienestar, tipo países escandinavos. No vale la pena que nos sigamos desangrando en una lucha fratricida entre campesinos que son las fuerzas militares, los soldados, y campesinos que es la guerrillerada. Ni usted nos va a derrotar, ni nosotros lo vamos a derrotar militarmente. Sentémonos a negociar el conflicto interno armado colombiano, y sigue un mensaje largo. Mensaje que después me sirvió para escribirle la carta al presidente Santos de julio 12 del 2010. Entonces, el presidente no aceptó, me dijo: Henry, no, yo no voy a negociar con ellos nada, yo necesito rendirlos, dígales que entreguen esos fierros, que yo ya hablé con Sarkozy y él los recibía todos allá. Dije: presidente, yo no digo eso porque eso acabaría con cualquier posibilidad de que sigamos dialogando. Yo: bueno, Henry, usted decide. Efectivamente, yo el mensaje no lo di. Terminé contando cómo les parece que me dijo: pasó esto, pero mensaje como tal no, les cuento eso, pero no es un mensaje. Entonces, ellos sí serán partido, ellos van a buscar al DEMAR hacer el gobierno de transición. ¿Qué es eso? A Timo León lo ha hecho muchas veces y no lo he explicado bien, esa es la verdad. Timo León no lo ha explicado bien, pues en público. El gobierno de transición es que el próximo gobierno, ellos están dispuestos a juntarse, a aliarse con el próximo gobierno, sea el que sea, póngame el ejemplo del que sea, aliarse con ellos y con ese gobierno para buscar la implementación del acuerdo final. Y aquí aprovecho una cosa al DEMAR para decirle esto: las FARC invitaron a través mío durante unas 3 o 4 veces al presidente Uribe a ir a Cuba. Yo le dije: presidente, váyase conmigo, nos vamos confidencialmente los dos, no lleve nadie, sino que nos vamos, usted se sienta allá confidencialmente, vuelve aquí, no hay necesidad de medidas de seguridad ni nada, nos vamos juntos. No, Henry, no, nada. Es decir, al presidente Uribe ha buscado, hace unos 2 meses estuve esperándolo aquí en Cali, me dijo que quería hablar conmigo para ver si hacíamos eso, no se pudo porque él tenía una agenda llena y bueno, no sé, en todo caso no se logró. Es decir, la búsqueda de ellos de hablar con todo el mundo, yo que he estado en la mitad, es una realidad, ¿cierto? Entonces, ahora la toma del poder, no, yo pienso que por eso le conté el episodio de junio 16 de 2006, eso no. Marulanda dijo eso hace tiempo, pues claro. Ahora, al DEMAR, una cosa, desde la época de Marulanda autorizó buscar los diálogos. Te estoy contando junio 16 de 2006. En el año 2006 el comandante general de las FARC era Manuel Marulanda Vélez, no era Alfonso Cano. Y Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, a nombre de las FARC, le mandan el mensaje de Álvaro Uribe, que yo se lo di aquí en el Hotel Intercontinental que te acabo de contar. Entonces, ese asunto de que Marulanda, lo que acabas de contar, no corresponde a la verdad verdadera, ¿no? Digamos, es un episodio que se cuenta aislado, pues claro, pero si usted lo muestra en el contexto, no corresponde a la realidad. Doctor Henry Acosta Patiño, le habla Fabio Larraondo, muy buenos días. Hola Fabio, ¿cómo te va? Bien, gracias. Ya que usted llega a este punto, ¿cómo ve ahora la alianza que está haciendo el Centro Democrático con la facción pastranista y otro grupo del no que ganaron en el plebiscito? ¿Usted cómo ve eso frente al proceso de paz? Hombre, Fabio, siquiera me preguntaste eso porque voy a decir, lamentablemente, el acuerdo de paz se volvió el tema central de la campaña política para las parlamentarias y las presidenciales. Y digo por qué lamentablemente, porque es que en La Habana no se firmó el nuevo programa de desarrollo económico de Colombia. En La Habana no se firmó la plataforma bolivariana de las FARC. No, en La Habana se firmaron 6 puntos de un acuerdo final, punto, que era la terminación del conflicto interno armado entre el Estado y las FARC. Era eso, yo he dicho mucho y lo repito, lo que se firmó en La Habana, los 3 puntos de drogas ilícitas, de participación política, de lo agrario, no se necesitaba La Habana para eso. Eso lo hubiera podido hacer cualquier congreso de la República medianamente demócrata. Entonces,
Entonces, uno centrar una campaña política, sea el que sea de la izquierda, sea de la derecha, solamente en el acuerdo de paz, es tener es presentarle al pueblo colombiano una visión, pero absolutamente mínima de lo que ese partido le está presentando al pueblo como campaña política. Es decir, eso no es. El acuerdo de paz no tiene todos los componentes que se necesitan para un desarrollo económico, para salir de la pobreza y de todo lo que tenemos. Fabio, un país con 30 millones de personas en la línea de la pobreza absoluta. Línea de pobreza absoluta son $30 diarios de ingresos. Y de esos 30, 10 millones por debajo de la línea de pobreza absoluta, es decir, en la miseria, es decir, por debajo de $1 diario. Es decir, eso, para sacar ese gentío, para sacar 2 millones de campesinos excluidos, 8 millones de habitantes urbanos excluidos, eso no se firmó en La Habana. Eso es la campaña del Centro Democrático, los conservadores, de las iglesias cristianas, es decir, el desarrollo económico de este país. Lo del acuerdo de paz es una cosa importante porque dejan las armas, pero no es la propuesta de solución. Lamentablemente las FARC no firmaron, ni el gobierno no firmaron eso, y tampoco lo hubieran podido firmar, porque imagínense, en La Habana 2 grupos definiendo cómo va a ser este país en los próximos años. Tiene toda la razón. Lo que pasa es como llevábamos, no nos hemos puesto de acuerdo, uno dice que 52 años, otros que 54, hasta 60 años de guerra, pues cuando se logra un acuerdo de estos, todo el mundo lo tiene como el principal foco. No se puede negar, doctor Acosta Patiño, que los acuerdos serán esta vez el caballito en los estrados de las campañas. Sí, claro, serán y siguen siendo, y eso es lamentable, eso, pero vea, una cosa es lo que estamos hablando ahora, Fabio, pero en las parlamentarias se definirá cómo va a ser las presidenciales. El día del Alvira, el día que el presidente Santos no pudo aterrizar allá, yo fui por el expresidente Samper al aeropuerto de Cali, y me fui con él, y con Iván Cepeda, nos fuimos en el carro los tres, para Elvira, desde el aeropuerto, desde el aeropuerto de Elvira son más o menos 4 horas bien caminadas. Y ahí estuvimos hablando de política y de todo eso, es decir, la gente, ellos hablando, porque yo poco entiendo, pero Iván Cepeda y el presidente Samper. ¡Qué modestia!, ¿no? Entonces, pero el tema no eran las presidenciales, eran las parlamentarias. ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿cómo se juntan, decían ellos, Samper y Cepeda, cómo se juntan estos y estos y estos y estos y se apoyan de esta manera para después llegar a las presidenciales? ¿Sí? Pero ese es el tema, pero no era un tema ni centrado en la paz ni centrado en el desarrollo, sino las alianzas, yo llamo politiqueras. ¿Cómo se junta este con este? ¿Qué le dan? ¿Qué le ceden? ¿Sí? Vea lo del Congreso, Fabio, que le suben a los senadores a 30 millones de pesos mensuales de sueldo. ¿Qué es eso? Mermelada. Es decir, tengan este sueldo y aprueben todo lo que se viene que hay que aprobar para la implementación del acuerdo. Eso es simple y llanamente eso. Y allí es donde llama la atención en todas estas alianzas politiqueras, como usted bien le califica, y se ha querido vender la idea que las FARC llegan con un movimiento bolivariano para transformar en Colombia y refundar la nación. Esa palabrita refundar que tanto ha sonado es lo que ha preocupado o nos ha preocupado a muchos colombianos cuando dicen refundar la nación para llevarlo a un país socialista bolivariano. Cuando nos venden esa idea, le habla Aldemar. Aldemar. Cuando nos presentan esa idea es vamos a hacer una Venezuela sin demeritar a Venezuela, Aldemar, por supuesto. Perdóname, te lo digo franca, es mi estilo. No sé de dónde te estás sacando que las FARC han dicho eso que acabas de decir. Nunca lo han dicho. Nunca. Hay un audio. ¿De quién? De ese, cuando llegan a la primera concentración que tienen en los llanos, y Piedad Córdoba también en muchas oportunidades ha hablado de el país socialista bolivariano. Piedad Córdoba no es las FARC. No es. Ni Ancol son las FARC, ni nada. Yo te lo cuento al demás. Yo muchas veces les decía, hombre, ustedes por qué no hacen esto, por tal cosa, y me decían, Henry, olvídese de eso, usted no es de aquí. ¿Sí? Sí. Entonces, ellos son exegéticos, el que es de ahí, punto.
No, ellos nunca han dicho refundar. La palabra refundar la nación es una palabra no del Centro Democrático, no existía. Es de la época de Ralito y todo eso. No, ellos no han propuesto eso. Sigue proponiendo unos sectores de las FARC, sí. Por ejemplo, Iván Márquez, Santrich, insisten en que hay que buscar un país socialista. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero las FARC como grupo, no. Te estoy contando lo que le mandó a decir las FARC al presidente Uribe en junio de 16, y eso es repetitivo. Te estoy contando el gobierno de transición que propone Timo León Jiménez, que es juntarse con el gobierno que sea. Me dice, Timo León me dice, Henry, si llega Vargas Lleras, buscamos aliarnos con él para que implemente el acuerdo final. Si llega si llega Iván Duque, también, el que llegue. Ya te doy la palabra, Freddy, perdona. De nuevo, Freddy está que le pregunta yo. De nuevo, Fabio Larraón, doctor Henry Acosta. En esto de lo que uno está viendo, del manejo, del proceso, cosas como el atentado, por ejemplo, en el centro comercial andino, hace que se prendan alarmas, igualmente el asesinato de líderes de los derechos humanos y de campesinos, que la cuenta ya pasó los 60. Sí, los 70. ¿Usted cómo ve esas acciones? Pues es lamentable decir que eso es esperado, eso es lo que dije hace un ratico, que es decir, estos procesos duran 5, 8 años en medio de unas trifulcas y unas cosas, unos disidentes de un lado, otros tratando de torpedear del otro, o unos, bueno, lo que sea, y se convierte la oposición en hechos de sangre, es decir, eso... yo digo, ¿qué es un acuerdo de paz? Es un mundo de cadáveres. Sí, eso es en el futuro. Entonces, la definición dolorosa, ¿no? Sí, eso es así, ha sido así. Usted coge el de Sri Lanka, lo del Congo, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto, y se firmaron, y de ahí para adelante, ¿cierto? Yo pongo de ejemplo una cosa, yo soy agnóstico, pero como agnóstico soy buen lector de los temas religiosos. El acuerdo, el conflicto interno más antiguo del mundo no es este, es el de los israelitas con los palestinos. ¿Se acuerda David y Goliat? David era israelita, pues judío, y Goliat palestino. Y desde eso viene la alianza con la Jehová, que son los 10 mandamientos, y hicieron la alianza y vean, siguen dando de candela. Y cada que eso no se ha terminado. Cada que hacían sonar el cuerno, había una batalla. Claro. Entonces, bueno, pero me voy muy lejos. En lo del centro andino, pues, en mi opinión, no necesariamente tiene que ver ni con los opositores al acuerdo, ni con las FARC. Puede ser otra cosa diferente. Yo tengo una sospecha, pero públicamente no la puedo decir. Yo tengo una sospecha diferente que no es eso. Esa sospecha, a ver, recordemos procesos de paz en Colombia, recordemos la Unión Patriótica, los líderes salieron y fueron cayendo, fueron siendo asesinados. ¿Hay preocupación en la guerrillerada de que pronto pueda pasar lo mismo con las FARC? Sí, absoluta preocupación, pero incluso manifiesta. Santrich lo dijo un hombre, digamos, muy extremo en el Estado Mayor, porque Santrich no es secretariado, pero es Estado Mayor. Dice, aquí nos van a dejar tiros en la cabeza. Gente del secretariado me decía antenoche que estuve en Bogotá, estuve en otras cosas, y hubo una recepción en la casa del embajador de Noruega para despedir a Idun, que era la representante de Noruega en la mesa de diálogo en La Habana, que ya se va para Oslo. Entonces ahí terminamos juntando lo que hemos estado en este proceso, todos, de un lado, del otro, todos. Entonces, ahí un miembro del secretariado me decía, hermano, el 27 es en mesetas, pues el último día de la dejación, y el 28 comenzamos la gran preocupación, no nos matan, o nos juzgan por justicia ordinaria, o nos extraditan, o no sé qué. Es decir, el punto de inflexión importante es el próximo 27, es el punto de inflexión. Anoche recibí una llamada tanto del lado de Presidencia como de las FARC, Henry, no vaya a faltar a lo de mesetas, ¿sí? Entonces,
es el punto de inflexión. Ellos están muy preocupados, las FARC, ¿sí? El gobierno está muy contento, también preocupado, no lo dice públicamente, pero también está preocupado que los opositores al proceso comiencen a acentuar el cobro de cuentas y todo eso. Cordial saludo, doctor Henry Acosta. Freddy León Cuella le habla. Es que, a ver, mucho gusto. Retomo esto del matrimonio, de que usted hacía la figura, porque es que en los acuerdos, cuando hay conflictos en el matrimonio y hay a veces hay agresiones, ofensas, hay que ceder y hay que perdonar. ¿Esto para qué? O sea, pensando en seguir haciendo pedagogía del conflicto. Yo he leído algunos de los conflictos del mundo y uno ve que sí hay que ceder. Pero todavía hay unos mitos que le están entregando el país a las FARC y se aprovecha politiqueramente, como usted también lo reafirma. Y también está lo de los desmovilizados. La gente no entiende y no va a aceptar todavía que mi vecino sea un desmovilizado, reinsertado, no sé el concepto preciso. O sea, pensando en pedagogía, ¿qué hacer para seguir entendiendo esto? Porque ayer hasta le comparto, mi madre a sus 89 años anoche que la visitaba, me decía eso, mijo, ¿cómo así que le van a pagar un sueldo a los desmovilizados? Entonces yo tratando de explicarle, mamá, es que ellos son colombianos, tienen derecho y hay que ceder. Ajá. A ver, Freddy, sí, a pesar de con un tema también no se sabe, uno habla y no se sabe, termina por no saber cuál es más importante. Vea, pues sí, ellos se llaman, la palabra desmovilización causó muchos problemas en la mesa al inicio, en las exploratorias, cuando estaban para llegar al acuerdo general, que es la agenda. Son desmovilizados armadamente. El resumen es que se desmovilizan armadamente y se movilizan políticamente. Ese es pues uno cuando habla de eso no puede hablar esa frase tan larga. A ver, hay que recordar que va a ser la desmovilización armada, la van a hacer casi 7.000 guerrilleros, casi 3.000 milicianos, casi 3.000 prisioneros. Digo el casi porque pues, no son cifras exactas. En resumen, casi 14.000 personas, ¿sí? Esos son los que serían amnistiados e indultados y esos son los que hay que reincorporar. Y aquí voy llegando al punto crucial, pues, que es la reincorporación, que no hemos hablado en esta entrevista. El punto crucial, en mi opinión, de Jean Arnaud, el jefe de las Naciones Unidas, con quien hablo mucho sobre ese tema y con las FARC, el punto crucial es la reincorporación. A ver, tenemos dos cosas, Freddy, antes de hablar de la reincorporación. Cuando usted dice que habló con su mamá y todo eso es cierto, no solamente su mamá, muchos civiles que el conflicto no lo vivieron allá en la montaña, ni en las fincas, ni nada, sino estuvieron aquí, oían a ustedes los periodistas, leían el periódico y todo eso. Entonces, tienen opiniones, las opiniones que le han dado los medios de comunicación del conflicto. Me decía Timolón Jiménez hace unos 2-3 años, eso no fue hace poquito, me decía Henry, lo más complicado de esto no va a ser dejar el fusil, lo más complicado va a ser la desmovilización mental. Hacerle entender a un guerrillero, me decía Henry, yo llevo 40 años aquí en la guerrilla, hacerme entender a mí, que yo mismo entienda, dentro de 2 años que yo ya no soy guerrillero, que entienda este mundo civil, que hay que comprar un pasaje, que hay que tomar un aéreo, que hay que tomar un taxi, un bus, un no sé qué, que la cuenta corriente, todas esas cosas normalitas de la vida, hacerlas entender va a ser muy complicado, de la desmovilización mental. Pero la otra desmovilización mental, hablábamos los dos, es la de la gente de las ciudades. La gente se tiene que desmovilizar mentalmente contra la guerrilla y aceptar que ya no tienen armas y que ya es gente que hay que decirles bienvenidos a la democracia. Eso cuesta mucho trabajo. Es decir, yo una vez le decía a Angelino Garzón hace rato, él es no sé si era vicepresidente, algo así. Me dijo, Henry, voy a ir a una reunión de ANIF y yo no sé, una reunión inmensa en Cartagena de todos los empresarios. ¿Qué me sugiere? Dije, no, dígales que levanten la mano el que en una empresa esté decidido a tener como obrero y empleado a un desmovilizado de las FARC o de los paramilitares. No tenerlo a través de cooperativas de trabajo asociados, no, sino como empleado directo o empleado de uno de los dos lados, y verá que nadie le levanta la mano, dicho y hecho.
Es decir, va a ser muy complicado, porque es decir, es todo el mundo diciéndoles, dejen las armas, dejen de ser bandidos, dejen de ser ladrones, dejen de ser extorsionadores, dejen de ser secuestradores, dejen de ser, bueno, todos los calificativos, terroristas, bandidos, todo lo que se quiera, con madrazo incluido. Y todo eso. Pero apenas lo hacen, entonces ¿cómo hacen para estar aquí en la pues si no los aceptan? Por esa razón, Freddy, y a la audiencia le digo, se acordó en el acuerdo final está que ellos se quedarán a través de una cooperativa llamada Ecomún, Empresa Cooperativa Comunitaria, que va a ser una cooperativa rural, una cooperativa rural nacional multiactiva. Es decir, que tendrá sucursal en todas partes y se quedará en el sector rural. Por dos razones. Una, porque son de allá. El 98% de la guerrillera es campesina. Y otro, porque es por la seguridad, ¿sí?, de ellos y de sus familias. Es decir, que un guerrillero o guerrillera llegue al barrio no sé qué en la ciudad o a la vereda no sé qué donde vive la familia, significa que ese guerrillero o esa guerrillera le da dedo a su propia familia, y si ahí llegó el guerrillero y comienzan las dificultades para la familia y para él mismo, para la seguridad. Entonces se quieren quedar trabajando en el sector rural. Si la reincorporación, Freddy, voy a decir una cosa bien grave, que lo repito al gobierno y a las FARC, si la reincorporación de esos 14.000 no se da 3-4 meses después del 27, si no se hace dignamente, social y económica, es decir, que ellos puedan vivir allá, trabajen, saquen unos productos que puedan vender, hay que ayudarles en todo, porque ellos no son empresarios, ni siquiera agricultores, son campesinos, pero ni siquiera agricultores. Entonces, si no se hace eso, vamos a terminar con 400, 500 bandolas y vamos a maldecir el día que firmó el acuerdo final, porque eso será fatal. Es decir, la reincorporación es el punto más importante del acuerdo final. Para mí el más importante no es amnistía, no es indulto, no es justicia, es reincorporación. Ese es el que definitivamente hará que todos los 14.000 vuelvan a la vida civil y se queden tranquilitos trabajando. ¿Y cuánto nos falta para hacer eso? Pues nada, faltan 3 o 4 meses. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Muy poquitico. De la cooperativa que le acabo de mencionar, solamente hay un proyecto de estatutos. Entonces, la cosa está bien complicada. En ese lado sí está bien complicada. ¿Y eso podría llevar al fracaso del acuerdo? Pues, ¿quién me habla? Aldemar. Aldemar. Es que no distingo la voz. Bueno, entonces, perdóname. Tranquilo. Pues claro, Aldemar. Es decir, no es vea, eso que acabo de decir no son ni siquiera palabras mías, eso de las 400 y 500 bandolas. En una reunión de estas, yo subo a las montañas, hablo con unos, con otros. Había una reunión por allá arriba, en la montaña, aquí en la cordillera occidental, y habían unos 10 o 12 comandantes, estaba Catatumbo ahí, estaba Romaña. Y entonces dice Romaña, camarada, dice a Pablo, camarada, estamos hablando aquí, yo he llegado a la conclusión de que si la reincorporación de la guerrillera no se hace dignamente, social y económicamente, vamos a terminar con 400, 500 bandolas, lo que acabo de decir. ¿Sí? Son palabras armadas, buscándose la vida, porque la guerrillera lo que único que pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? ¿Nos van a meter a la cárcel? ¿Nos van a matar? Entonces eso que dijo Romaña en esa reunión, la repitió en una reunión en la tripartita en Bogotá. Allá Arno, el jefe de las Naciones Unidas, estaba Catatumbo ahí, estaba pues obviamente Romaña, que es el que estaba hablando, habíamos otros y estaba yo. Ahí dijo Romaña lo mismo. Todo esto que estoy contando aquí, lo sabe el señor presidente, lo informado, el presidente, esto está pasando, esto es lo que se dice, esto es lo que se presume que puede pasar lamentablemente, lo sabe, se lo he comentado, se lo he informado, no comentado, no informado. Entonces, no es que se acabe el acuerdo final, si se acabara sería, sino que, como dijo Romaña, y si se forman esas 400 y 500 bandolas, vamos a maldecir sin más el acuerdo final, porque era mejor haber seguido
con las 80 frentes, columna y bloques móviles, comando único, que somos las FARC, dice él. Entonces, y es cierto, es decir, el problema no es que se termine el acuerdo, que se fracase el acuerdo final, sino que es que ya esa guerrillada no está unida y ahí ya no hay con quién hablar. Y, doctor Henry Acosta, ¿esto le correspondería al gobierno nacional a través de un eje transversal de todos sus ministerios para poner en funcionamiento estas cooperativas que pensamos serían para la producción agrícola en las zonas campesinas del país donde hoy están? Venga, no son cooperativas, es una sola cooperativa con sucursales. Sí, ya, ¿sí? Entendido, sí. Sí, no, el gobierno debe nombrar a alguien, o hay un Consejo Nacional de Reincorporación, ¿sí? Que se ha reunido 34 veces. Y uno llega a la conclusión de que se reúnen y hablan yo no sé de qué, porque las conclusiones no son prácticas, es decir, no de ese Consejo Nacional de Reincorporación no es que haya salido el proyecto de estatutos de la nueva proyecto de cooperativa rural nacional, Multiactiva. No, eso salió de un equipo que tiene Pastor Álape, que es el responsable en las FARC de la reincorporación. Entonces ellos propusieron eso, pero pues tampoco, ahí van. Pero entendiendo su experiencia, doctor Henry Acosta, con lo que iniciamos esta entrevista, su experiencia en la parte de administración, de economía y de cooperativismo, ¿usted no estaría dispuesto a liderar o gerenciar esa cooperativa? No, dispuesto no, porque me preocupa mucho que digan que Henry Acosta lo que estaba buscando era eso. No, yo no estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a ayudar. De hecho, soy formalmente el asesor de la reincorporación por el lado del gobierno y por el lado de las FARC. Tanto el presidente Santos me dijo, no es que me hayan nombrado en un decreto, nada de eso, sino que el presidente me ha dicho, me lo volvió a decir el alto comisionado antier, Henry, usted es el asesor nuestro en la reincorporación. Dije, sí, doctor Jaramillo, pero yo soy asesor, pero ¿de quién? Dígame a quién es que tengo que asesorar. Usted no es el responsable de eso, dígame a quién. Y Timo León Jiménez me dijo el 14 de noviembre en La Habana, me dijo, Henry, hemos decidido el secretariado y yo que usted sea la asesora de honor de la reincorporación. Y dije, ay, Timo León, qué cosa tan hijo de tantas. Ustedes siempre todo lo que me proponen es a honores, no dan un pesito, hombre. Entonces Julieta, que estaba ahí, me dijo, nene, no le ponga cuidado, Timo León, él es charlando. Obviamente ellos no pueden pagar porque son dineros ilegales, ¿no? Entonces, pero estoy en eso. Yo le hice la propuesta al DEMAR hace 3 años al presidente y al secretariado de cómo sería la reincorporación. Es un documento de 178 páginas y yo no propuse cooperativas, sino grupos precooperativos o un grupo precooperativo nacional. Que la diferencia es que en el grupo precooperativo siempre existe un organismo promotor que apoya y existe y se sienta en el consejo directivo del grupo precooperativo. Mejor dicho, alguien que usted fue el que dijo al DEMAR hace un rato, que recordó que yo he estado, porque fui yo el que formé talleres rurales del Valle. Mi propuesta fue para la reincorporación hacer algo exacto como talleres rurales. Es decir, que contraten franquicias, lo que llama toyotismo en la economía, es decir, talleres rurales, en talleres rurales del Valle esas mujeres hacían los sacos de Vertir, terminaban los zapatos Croydon, los vestidos, yo no me acuerdo de qué marca, Arena, yo no me acuerdo cuál marca era, y un poco de prendas que se hacían por franquicias. De estas empresas llevaban la maquinaria plana, hacían la asesoría técnica y todo eso, la materia prima, y se pagaba, era el trabajo. Y así se formó. Después Talleres Rurales ya es una cooperativa, ya es el grupo precooperativo, es una cooperativa que se llama Industria Integrada, sigue existiendo, intentó tener producto propio, lo ha tenido. Bueno, eso fue la propuesta. Esa experiencia que tenía en talleres, yo la vinculé a esto, está el documento de 178 páginas. De eso solamente quedó que se hará la reincorporación a través del esquema cooperativo. Solamente los grupos cooperativos no lo tomaron en cuenta. Doctor Henry Acosta, de nuevo Fabio Larraondo, en esto de la reincorporación, de la guerrillerada, como usted le llama y como se debe decir, hay algo que
a mí personalmente me llama la atención y preocupa. Aquí juega el gobierno nacional, pero vemos que los procesos del gobierno son muy lentos. Lo vimos nomás en la formación de los campamentos, de las zonas veredales, donde cuando llegaron los guerrilleros apenas estaban llegando maquinarias como a mover tierra. Es decir, que el proceso de paz va a un ritmo y el gobierno va a otro ritmo. Eso se convierte como en una especie de lastre para el proceso. Sí, muy grave. Lo que acaba de decir Fabio, hace unos 3 meses y medio me reuní con el presidente Santos a hablar de esto, este proceso de dejación. Me dije, presidente, vea esto y esto, está faltando esto y esto. Bueno, cosas que él ya sabía, cosas que no sabía. Y entonces le dije, presidente, y la reincorporación. Dijo, tranquilo, Henry, después hablamos de eso. Presidente, ¿cómo así que después hablamos? Si para alquilar unos potreros, para hacer la dejación, ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, ¿qué tal para 400 o 500 hectáreas que son las que van a necesitar en cada punto para hacer la reincorporación de ese gentío? Porque ya no son 7.000, son 14.000. Entonces, para ir la reincorporación de todo ese gentío, dijo Henry, sí, pero espérese, que cada punto, cada momento trae su afán, no sé qué. Entonces, bueno, presidente, la cosa es muy complicada, porque si no, eso no se hace a tiempo, ya después no lo devuelve nadie. El día que se embandoleren, ya no lo devuelve nadie. Y se pierde toda confianza en este proceso y en otros que se puedan venir en el futuro. No, pues yo no sé, ya no viviremos, ni ustedes que están entrevistándome, ni yo, ni los que están oyendo, ya no viviremos eso, no sé cuándo será. Sí. Doctor Henry Acosta Patiño, otro temor que hay entre los colombianos es lo de la circunscripción especial para la paz, que serían 16 curules en la Cámara. Dicen que sería para víctimas, pero ¿quiénes serían las víctimas? Porque las FARC también han sido víctimas de este conflicto armado. No, no es, dice, no, eso no es para víctimas, eso no es para víctimas. Las instituciones electorales son para las regiones donde es muy difícil que la gente vote. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Cali en este momento, y cualquiera de nosotros 4 que estamos, ustedes pues en la cabina y yo aquí, sabemos dónde queda Barragán, Santa Lucía, La Mesa, todo eso. Pues en épocas de elecciones no pueden votar, hay que bajar la zona de Tuluá. Imagínense ahí, no me hable de los llanos orientales, no me hable del Chocó, no me hable de eso, la gente no puede votar ahí en elecciones normales. No, las instituciones electorales son para que la gente pueda armar un movimiento y presentar unos movimientos y presentar unos candidatos, donde no se va a exigir umbral, donde no se va a exigir que sea movimiento político, yo no sé qué, no. Es una condición especial por una única vez, para que obviamente las víctimas, yo entiendo que no, todos los que se quieran presentar, incluso los partidos tradicionales normales, eso sí tienen que cumplir, soy partidos, tengo este umbral y todas las cosas, porque ellos son partidos normales. Pero voy a decir algo que va a impedir esa participación. Es que resulta que en este país, si Freddy se va a vivir o Fabio o Valdemar y yo nos vamos a vivir a Barranquilla, resulta que vamos a votar el día de la elección en Barranquilla y no podemos votar porque no tenemos inscrita la cédula en Barranquilla. Es decir, lo democrático sería que uno con la cédula vaya y vote en cualquier ciudad del país, como pasa en la banca, que usted tiene una cuenta corriente en el banco tal y usted va al banco en Cúcuta, en Barranquilla, y puede sacar la plata porque el banco es nacional, y punto. Eso es facilísimo que lo hiciera, por eso existen los computadores, pero no se hace. Entonces hay que inscribir la cédula y ese va a ser en palabras mías, un bollo, porque eso no se reformó, no se ajustó, y ahí tenemos, pues, ahí va a ser un gran problema. ¿Tendrá poder las FARC en este proceso electoral que se avecina cuando van a tener 5 curules en Senado, 5 curules en la Cámara de Representantes? ¿Eso será significativo? Pues, yo no sé, yo sinceramente, cuando uno les habla de eso, dicen, Henry, no, nosotros no estamos buscando eso nos lo dieron, pero logramos que nos pasaran de 3 a 5. Pero eso no es, nosotros lo que tenemos que buscar es que se ajuste, que se logre la equidad, la justicia social. Mi opinión, no la de ellos, mi opinión es que eso no es importante, Es más, en este momento eso es apenas una propuesta, porque no se ha hecho la reforma electoral, entonces no se ha aumentado el número de senadores y representantes.
porque esos 5 senadores, 5 representantes son adicionales al número legal que existe. Si eso no se aprueba, no se puede hacer eso. Pero supongamos que se apruebe. 5 senadores para una votación general de yo no sé cuántos son, como 270. Pues eso no es significativo. Pueden hablar y todo, pero una votación es insignificante. Doctor Henry Acosta, en esos diálogos que usted tiene con Catatumbo, con el señor Rodrigo Londoño Echeverry, ¿ellos han planteado que uno de ellos quiere ser candidato presidencial? No, ninguno ha planteado eso, no. Y yo personalmente creo que que ninguno será candidato a la presidencia. Yo personalmente creo que no, ninguno será, es decir, ellos lo primero que tienen es que vivir políticamente. De ahí también siquiera lo preguntaste, uno de los motores del afán de ellos de hacer la dejación y cumplir todo esto es poder hacer el Congreso y ser partido, porque como decía Timo León, Henry, si no hacemos eso antes de octubre, si el partido lo hacemos para en noviembre, ni modo de decir que quedamos muertos políticamente para las próximas elecciones, porque para uno quedar muertos necesita haber estado vivo. Y nosotros no hemos estado vivos políticamente, entonces quedamos muertos 4 años y ahí no volvemos a revivir. A ellos les interesa es comenzar a armar su partido, que tiene muchas dificultades, porque esperaban y esperan aliarse con los demás movimientos y partidos políticos, pero la politiquería ronda por todas partes, por la derecha, por la izquierda, por el centro, por donde sea, y tampoco la izquierda hace eso. Entonces uno de la izquierda quiere ser candidato, el otro también quiere ser candidato, el otro también quiere ser candidato. Es decir, en la izquierda, como yo les digo, ni siquiera es una colcha de retazos, porque en las colchas de retazos los retazos están unidos. Entonces tampoco. Entonces ellos no van a tirarse a un suicidio político de tener un candidato a la presidencia. No, van a apoyar, les recuerdo lo que he venido hablando del gobierno de transición. Finalmente, ¿qué tanta influencia han tenido en toda esta participación suya Julieta y Pablito? Julieta mucha, Dulcinea, el presidente le dice Dulcinea. Anoche la llamada que entró se la hicieron fue a ella, la llamada de Sergio Jaramillo y de Pablo Catatumbo diciendo, vea, no van a dejar de ir a mesetas, Julieta, dígale a Henry dónde está Henry, que no contesta, y yo tenía el teléfono ya apagado. Entonces, Julieta, y Pablito, no, Pablito es el perro que me regaló Pablo, que es el resumen del conflicto interno. Ese es un perro pastor belga, ya tiene 12 años, hijo de un perro de la guerrilla y una perra del ejército que quedó en un combate. Imagínese, qué resultado, ¿no? Y ahí está Pablito, ya aquí es el niño de la casa. Pues doctor Henry Acosta Patiño, queremos agradecerle esta hora de diálogo con usted aquí en Viva las Noticias para analizar lo que es este proceso de paz, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que puede suceder.